Hola, buenas tardes. Esta es la clase número 2 de Inglés Técnico 1. Disculpen que no he estado presente el día lunes, pero por cuestiones de salud, además estoy con placas en la garganta. Hoy estoy tratando de poder hacer este video. Así que bueno, les pido mil disculpas, pero acá estoy. Sí, acá estoy. Así que bueno, en esta clase tenemos que seguir. Disculpen si por ahí interrumpo porque pero bueno, eres por las dudas para que quede bien claro el video. Hoy vamos a seguir, que es lo que tenía planeado para el lunes. Yo envié un mensaje por las dudas porque había mandado un mensaje que no estaba bien. Mandé un mensaje por el campus, pero parece que no lo habían visto porque me dijeron del instituto que estaban llamando para ver qué pasaba con mi clase, sí. Pido disculpas nuevamente, pero acá está para que la tengan y se va a colgar en el campus, ¿sí? En la clase número 2 voy a hacer una revisión como hago todas las clases, una revisión del tema del tema uno, gerundio, ¿sí? Gerundio. Gerundio, como les dije en la clase pasada, en la clase uno es la terminación ing, ¿sí? Que no siempre va a ser ando-endo, como también aclaré en la clase anterior. Faltaban de ahí, de las funciones del gerundio, que he dado como verbo, como sustantivo y como adjetivo, ¿sí? Me faltaban dos, que es como objeto de preposición, ¿sí? Es decir, que en inglés siempre después de una preposición va a venir un verbo con ing. Generalmente la traducción la vamos a hacer en infinitivo, pero cuando está la preposición by, que digo por medio de o directamente omito la traducción de la preposición y sigo, por ejemplo digo, you can learn English by repeating words. Entonces puedo dos opciones en la traducción. Puedes aprender inglés a través o por medio de, que es el by, la repetición de palabras, o bien hago de cuenta que no está el by y directamente voy al ing. Entonces digo repitiendo, que era que dije que cuando está actuando como verbo, sí, este ing es ando. Eso con la preposición by. Con la generalidad de las preposiciones, no, directamente el verbo en infinitivo, ¿sí? La traducción. La traducción. Eso es cuando entonces después de una preposición, las preposiciones van a ser el in, el on, el at, el by, el of, el at, todo eso es preposición. Más voy a publicar una lista de preposiciones para que se le haga un poquito más fácil identificarlas, porque a veces me dicen, no sé cuál es una preposición. La hemos visto en Inglés Técnico 1, pero por las dudas sí hago la aclaración acá. Perdón. Esa es la función número 4, ¿sí? En la función número 5, uno de los más difíciles, gerundio relativo. Gerundio relativo. Todos dicen que es esto de gerundio relativo. Es difícil de reconocerlo en sí, al principio, hasta que ustedes se dan cuenta de esto. Generalmente es después de un sustantivo, ¿sí? Sería el postmodificador. Nosotros tenemos pre, que es como función de adjetivo, y este sería postmodificador, la función, ¿sí? Entonces que después de un sustantivo venga a, for example, a new computer organizing, developing, o a new program developing, new, vamos a poner task. Entonces eso es lo que es el gerundio relativo. Después de un sustantivo vamos a ver, ¿sí?,
un gerundio, una terminación ing. En ese caso va a ser gerundio relativo. Yo generalmente cuando les pido en las evaluaciones, en los parciales o en práctico, les pido que me reconozcan 4, ¿sí? Entonces, función de verbo, de sustantivo, de adjetivo, de objeto de preposición. Pero el que se realmente le quede más cómodo y reconocer también esto va para el final obviamente sí, pero en la parte de los cuando hacemos el práctico o el parcial o el desempeño número 1, generalmente les pido esto, ¿sí? Entonces esto para que tengan en cuenta. La función del gerundio, que no siempre se traduce ando, endo, solamente cuando es de función de verbo, y esto generalmente cuando está en la preposición by, que a veces se lo puede traducir, ¿sí? O bien como sustantivo, o bien como con ando, endo, ¿sí? Cuando es objeto de la preposición seguido de la preposición by. Cuando está la preposición by, sigue el ing, en este caso sí, ¿sí? Así que para que tengan en cuenta eso. Y hoy la clase nueva. Eso era lo de la clase para terminar. Pasa que quería estar con ustedes para explicárselos, ¿sí? Lamentablemente no se pudo. No pude. Esa es la realidad. Es más, hoy todavía, a día miércoles, miren cómo me estoy sintiendo. Pero bueno, un poco mejor y quería para poder subirles el video, ¿sí? ¿Qué tema vamos a dar hoy? Vamos a dar dos estructuras, ¿sí? De aris y de arar, y el pasado del verbo to be, la introducción del pasado del verbo to be. De aris y de arar. ¿Qué significa ese de aris y de arar? De aris y de arar es una estructura ya directamente, ambas significan hay o existe. Van a decir, profesora, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra si ambas significan exactamente lo mismo? There is es para el singular. There is only one system. There is only one student. There are para el plural. There are 10. There are several, varias. Más de uno ya es there are. Entonces hay o existe, ¿sí? Ustedes lo van a, te va a decir cuál usamos, depende el contexto y depende qué queda para ustedes, qué consideran mejor que va a ser, si es de aris o de arar, cuál es el más adecuado. Esta estructura de aris y de arar se utiliza mucho en las descripciones, ¿sí? Esto es en presente. Pero hoy, como voy a dar el pasado del verbo to be, también voy a dar la estructura en pasado de aris y de arar. Entonces, ustedes ven la relación y que está todo íntimamente conectado, como les dije en la clase número 1, que es lo del tema del gerundio, con la frase sustantiva, con los verbos, con las preposiciones. Bueno, esto que acabo de decir, tenemos las preposiciones incluidas. El de aris y de arar entonces va a ser hay o existe, que en afirmativo vamos a poner de aris, ¿sí? O de arar. Negativo de arisen, de ararent, no hay. Y en el interrogativo vamos a poner is there o are there, ¿sí? Es alterar el orden, significado exactamente lo mismo. Is there some, are there some, ¿sí? Eso va a ser esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá. Ver que eso va a ser para el presente, ¿sí? De aris y de arar, presente. De aris y de arar en presente. El pasado del verbo to be. ¿Cuál va a ser el pasado del verbo to be? Was or were. Was or were. ¿Qué va a ser? El was. Atención con esto antes de que me acordé así que todos dicen siempre de pasó el verbo to be was and were inmediatamente. Perfecto.
pero el significado es el pasado del verbo ser o estar. En presente teníamos el is, el ar y el am, eran tres, que eso también confunde, pero si en presente eran tres, ¿por qué ahora son solamente dos? Bueno, entonces esto que voy a dar es, recién acabo de dar la estructura de Aris y de Aram, simplemente quiere decir I exist. Haga un corte, paso al pasado del verbo to be, ¿sí? En presente el verbo to be tiene tres, el is, el ar y el am. En pasado voy a tener solamente was or were. Was or were. ¿Qué pasa esto con was or were? El was va a ser para I, he, she, it. Así que acá incluyo he, she, it, incluyo el I. I was, she was, he was, it was. Acuérdense, pasado del verbo to be, era o estaba. El were va a ser para we, para you y para they. Atención con esto, porque después en la próxima clase vamos a ver el tiempo pasado. Esto que estamos dando, el was y el were, solamente es el pasado del verbo to be. El to be es independiente, ¿sí? O sea, no va a actuar con ningún otro auxiliar, es auxiliar, es el negativo, o sea, en el negativo yo voy a decir I was at university, por ejemplo, ahora, I was at university yesterday. ¿Sí? Eso afirmativo, estuve en la universidad ayer. Negativo, como fue mi caso, I wasn't at university yesterday. Y el interrogativo va a ser auxiliar sujeto verbo, que ya lo dimos en inglés 1, en el tema del do y el das. Bueno, acá no va a tener auxiliar, el auxiliar no va a tener un auxiliar extra, no va a ser ni do, ni da, ni di, directamente el was y el were actúa como auxiliar en este caso. Were you at the university yesterday? No, I wasn't. Entonces, esto es la parte de con el was. Ahora vamos a ver con el were. They were excellent students when they were at university. Ellos eran excelentes alumnos cuando estaban, fíjense, cuando estaban en la universidad. Era o estaba, estamos viendo ahí, ¿sí? Con ellos. They were excellent students. Excellent students. Ese está en afirmativo. Para negar, simplemente voy a poner they weren't o they were not. Simplemente eso. No eran, no estaban, depende del contexto. Y en el interrogativo voy a poner el auxiliar primero. Were they good students when they were at university? Entonces, aquí el verbo to be en pasado, was y were va a tener. Lo vamos a ver en el afirmativo, en el negativo y en el interrogativo. ¿Sí? Exactamente igual. Exactamente igual. Solamente cambiando de estructura en el negativo were, not o weren't. En el interrogativo voy a ver en primera posición auxiliar. Were they excellent students? Simplemente eso. Entonces el pasado del verbo to be was y were. Was y were. No were, porque were es donde, por las dudas, ¿no? Porque se confunde por ahí. Ahora, en relación a lo que acabamos de ver, que es la estructura de Aris y de Arar, sí que acabamos de verlo, que dijimos que quería decir IO existe. Esta IO existe, ¿qué pasa con esa estructura? Eso estaba en presente. Ahora también lo tenemos en pasado, o sea, la podemos ver en pasado. Si dijimos que el pasado de is es was, el pasado de are es were, perfectamente lo podemos ver en pasado. Entonces vamos a ver cómo va a ser esto. Yo digo there was y there were.
¿Qué va a significar si de Dearis y de Arar significaba hay o existe? Acá va a significar había o existía, había o existía, ¿sí? Había o existía. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Había o existía? ¿Sí? Entonces va a decir exactamente la misma diferencia que en el presente. There was singular, singular. El there were, disculpe, el there were, el there were para el plural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, last year, there was only one student in my class. Había solo un alumno. Había solo un alumno en clase. El año pasado, digo, last year, ¿ok? There were, disculpe, porque por ahí es como que me quedo sin un poco de voz. There were, había, por ejemplo, digo, hace muchos años atrás, some years ago, there were only 4 important languages. Entonces, en lo que estamos hablando de sistema y telecomunicaciones, había solo 3 o 4, ¿sí? Había, existía. Eso lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Había o existía de acuerdo al contexto. En lo que va del afirmativo nuevamente, there was only one student, there were only 2 or 3 languages, programming languages puede ser. En el negativo solamente le vamos a hacer there wasn't, there weren't. En el interrogativo was there o were there, solamente eso. Lo mismo que estuvimos practicando para el de Aris y el de Arar, lo vamos a aplicar acá en el pasado. Había o existía, there was o there were. Simplemente eso. Simplemente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hasta ahora? Tenemos de nuevos temas, ¿sí? En este inglés número 2, la clase número 1. Gerundio. Gerundio, prestar atención a las funciones porque según la función va a ser su significado. Si está actuando como verbo, sí lo voy a poner ando, pero no siempre. Cuando sea sujeto, cuando sea como sustantivo, como adjetivo, como objeto de la preposición. Entonces vamos a ir viendo esas diferentes funciones, ¿sí? Son 5. Como verbo, como sustantivo, como adjetivo, como objeto de preposición, como gerundio relativo, que lo terminé de explicar en la clase de hoy, ¿sí? También va en la clase de hoy la estructura de Aris y de Arar. Ahí existe, ¿sí? En presente. La diferencia singular y plural, solamente eso. En la introducción del pasado del verbo to be hoy también. Was y were. Was para las personas I, he, she, it. El were para we, para you y para they. Y recordemos es que el pasado del verbo to be, el verbo ser o estar, era o estaba. Entonces eso para que quede también claro eso. En la estructura de Aris y de Arar, al ver el pasado del verbo to be, hago también la presentación de la estructura de are was y de are were para que ustedes lo puedan ver.
en relación a eso. Entonces, para que lo relacione así. De Aris y de Ara lo explico. Hice la introducción del pasado del verbo to be, que es was y were. Entonces, como tenía el is, el pasado was, el are, el pasado were, y el, la, en el pasado la estructura va a ser de was y de were, ¿sí? Había o existía. Entonces hasta ahora tenemos temas importantes para ver, para practicar. Yo voy a subir un texto para que ustedes vayan viendo las funciones del gerundio a ver si se dan cuenta realmente cuáles son, porque eso va a ser es lo más complicado en realidad para que les cuesta ver tanto la traducción como la función que tiene, y eso va a ir en el primer desempeño. Por eso quería explicar eso en la clase, que estén ustedes conmigo. Lo mismo tienen ahora acá el material, pero no es lo mismo estar con ustedes y que ustedes me planteen las diferencias, los problemas, las dudas, cuándo es esto, qué función es esto. Quería hacer ese texto con ustedes acá, online, en vivo y en directo. Esto no lo imaginaba, o sea, he estado, sí, ya sí vengo con con este estado gripal y las placas, pero bueno, pensé que el lunes estoy con antibióticos, que iba a poder hacerlo, lamentablemente no. Hoy todavía sigo así, miren. Pero bueno, acá está el material. Les voy a dejar eso, voy a subir en la clase 2, ¿sí? En la de hoy, para que ustedes lo puedan ver luego de escuchar y ver el video. Para ver si pueden identificar y si pueden ver las diferencias y todo eso. Entonces, vamos a ver si vieron la diferencia de Aris y de Arar, de Argos y de Arwer. Solamente es de Aris y de Arar presente, de Argos y de Arwer pasado. Presente, hay o existe, pasado, había o existía. Voy a subir este video, así que entonces ya tienen el material, y para que así puedan realizar la revisión de los temas, pueden tratar de entender bien lo de la clase número 1. Así que bueno, mil disculpas porque realmente no estoy en el mejor estado, o sea, tengo que prestar atención a todo lo que digo porque es como que entre la molestia del hablar y estar así que estornudo, que esto es molesto, pero bueno, acá estamos, porque lo más importante es que ustedes tengan el material, sí. Les pido disculpas, yo he mandado ese día para ustedes, les he mandado mensajes vía campus. He dejado también mi número ese día de móvil, de teléfono, para que ustedes puedan ver y preguntarme algo. Si pueden, les pediría por favor que armen un grupo de WhatsApp. Entonces ahí tienen mi número, lo tienen los mensajes, para que cuando pasen estas situaciones estemos conectados, ¿sí? Porque como estamos a mucha distancia, entonces eso. Y bueno, pido mil disculpas nuevamente por no haber podido compartir con ustedes la clase número 2 el día lunes. Así que bueno, acá la tienen, acá estamos grabando. Así que bueno, desde ya inmensamente agradecidos por una nueva clase, espero lo puedan ver, y disculpas por mi ausencia del día lunes, ¿sí? Pero imagínense si hoy me estoy todavía sintiendo así, el lunes directamente imposible hablar, era el tema, sí, la voz. Así que bueno, estamos en contacto, Dios quiera que el lunes, sí, ya creo que sí, esté perfectamente para poder compartir con ustedes en la clase número 3. Feliz semana, have a great week, see you next Monday. Goodbye, goodbye. A ver cómo se